Esto es un mail que estoy mandando yo. Miren, tenemos estos nombres para el blog. A ver qué les parece. La pereza voraz. El chigüire coqueto. El chigüire bipolar. La urraca curiosa o la lapa parcial. El chigüire coqueto está... El chigüire coqueto hubiese sido mejor. Ok, ya estamos listos, ¿no? Estamos grabando. Estamos ready. Ok, verga, qué bola es este momento. Sí, señor. No lo puedo creer. ¿Cuánto tiempo sin estar juntos? Yo estaba haciendo memoria el otro día y creo que la última vez que nos vimos los tres juntos fue en Noruega, si mal no recuerdo. Verga. No puede ser. Creo. Eso fue en el 2018. 8, 18, 17, 18 por ahí. 5 o 6 años, por lo menos. Bueno, eso es lo que pasa cuando emigramos. ¿Cómo están, chicos? Aquí estoy para que sepan con el gran chigüire bipolar. Este es el origen del gran proyecto. Qué honor Estoy tenerlos con- aquí, muchachos. Gracias. Estoy con Juan Andrés Rabel y Helio Casale y yo también, pues yo también me llevo crédito ahí. Ujú. Y nada, esto es un episodio muy especial de Chiste Interno. Vamos a tener unas reglas distintas en esta dinámica porque como yo estoy un poquito sesgado por mi participación, le dije a Adrián que intervenga y haga preguntas que de repente van a ser un poquito más objetivas también. Eso no quiere decir que... Es justo y necesario. Seguro. pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo está la vaina? ¿Cómo está la vida? Todo bien, todo fino. ¿Tú, cómo está Phoenix? Bien, bien. Ahorita está muy, muy sabrosa. Después del verano, que el verano allá es candela, está desde Halloween para acá, se ha puesto buenísimo. Claro, pero ¿qué diferencia hay con Miami con eso? Porque es como el mismo, es como más extremo los dos lados. El invierno hace más frío y el verano hace más Sí, calor. sin duda, sin duda. Ok. Por ejemplo, desde Halloween hasta mayo, más o menos, uno ni prende el aire acondicionado. Puedes dormir con las ventanas abiertas todos los días. Ok, entonces no es como Miami. No. Pero Ok. el calor del verano sí es Sí, sí. 45, 47 centígrados, 118 Ok, Fahrenheit perfecto. para lo que... ¿Cuánto tiempo tienes ya en Phoenix? Año y medio. Ah, ok. Coño, se siente más, Helio. Sí. Pero Miami fino te tenerte aquí en extraña. Miami. Gracias. ¿Y tú, Juan, dónde estás viviendo? 10 metros de acá. Exacto, como 15 metros de esta bella ciudad. ¿Qué tal ven? Sí. Bonito, bonito. Juan vive en este apartamento aquí. Se hizo de noche bien temprano, ¿vale? Bueno, miren, esto es un episodio que me han pedido bastante. O sea, empezando que si mi papá, la primera vez cuando le mando el primer episodio, ajá, ¿y cuándo hacen el del chigüire? Y que bueno, pero ya va, ¿sabes? Acaba de empezar. Pero obviamente es, coño, o sea, es uno de esos proyectos que nos conecta para siempre Sin duda. y que, bueno, hoy vamos a hablar del origen de esa vaina, porque además yo siempre he dicho, y lo he dicho creo que aquí en el podcast, que el chigüire fue un hijo no planificado. No voy a decir no deseado, pero no planificado. Fue una vaina que salió y que, esto existe, vamos a echarle bola. Entonces, vamos a arrancar un pelín por eso, por el origen del chigüire y cómo empezó esa vaina. Entonces, quiero hacer este ejercicio de ver cómo lo recuerda cada uno. Entonces, Helio, vamos a empezar contigo. Dale, bueno. ¿Cómo llegaste tú al chigüire bipolar? Exacto. Bueno, nosotros trabajábamos juntos en Sony. Ustedes trabajaban en Sony, yo trabajaba en AXN, que compartíamos oficina. Y yo recuerdo que, o sea, nunca trabajé directamente con ustedes, pero compartíamos la oficina. Pues, y yo siempre admiraba como el talento que tenían ustedes y que tenían ustedes y el sentido del humor que tenían ustedes. Y yo decía, coño, de verdad me gustaría algún día trabajar con estos dos panas. Pues de verdad que tenían un sentido del humor perfecto. O sea, Coño, gracias. y después, bueno, después de ahí me fui a otro canal a trabajar y recuerdo que un día me llegó un email de ustedes diciendo, mira, tenemos esta idea, ¿quisieras colaborar con nosotros? Y yo, por supuesto, y que claro que sí. O sea, fue un sí automático. No había nacido. No había nacido Porque todavía. si yo no me equivoco, perdón que interrumpa. No, claro. Esta es la conversa. Pero si no me equivoco, la idea nace y empezamos, no sé si existía Google Docs. No creo. no había No. nada de eso, era puro correo. Era Sí. correo y creo que teníamos como un documento de Word con los primeros posts tentativos, ¿no? Y estaban como que construyéndose poco a poco y en ese momento te llamamos antes de que se publique el primero, ¿verdad? Exactamente. Sí, por eso estás aquí, porque tú eres padre de esta criatura. Eso, o sea, el chigüire nació contigo en mente, ya. Si iba a tener paternidad irresponsable, no podía fallar. Y quiero aclarar algo, porque dices que nosotros no trabajamos juntos en Sony y en AXN, aunque era parte de la gran comisaría, para empezar a hablar de chistes internos, en Macaracuay Plaza.
Pero sí hicimos muchas vainas creativas juntos, ¿sabes? Sin Que no duda. eran trabajo, era más bien... Sin duda. nos han podido regañar por estar haciendo todas las sin duda. payasadas que Pero es que hicimos. el origen del Chihuire quizás es en las oficinas de Macaracuay de Sony Claro, Entertainment Television, a eso es lo que voy. donde trabajamos todos, ¿no? Ujú. Y donde, por ejemplo, si tú te parabas y dejabas la computadora sin bloquearla, una persona como Helio... que creo Estatus que- de Facebook. que- Estatus de Facebook anónimo Ah, weird no, sin ahí. duda. O peor, una vez creo que Helio se metió en mi computadora y publicó para todo el grupo HBO Latinoamérica, que eran como 8 canales, que yo estaba buscando amigos para cambiar barajitas. No, esa la hice yo. Esa fui ¿Eso yo. lo hiciste Me voy a tú? llevar yo el crédito de Ok. las barajitas de Eso. Harry Potter. Ajá, Sí, sí, sí. que fuiste tú en mi computadora. Sí, sí, sí. Que yo estaba vendiendo barajitas de Harry Potter y que estaba buscando amigos para Exactamente. compartir. Y no Eh, solo eso, los montajes de Photoshop. O sea, porque el Chihuire también hace mucho de lo visual, no solo lo escrito. Exactamente. Y sabíamos, Helio era el designado, photoshopero. el photoshopero para hacer cualquier joda que no tenía nada que ver con trabajo. Era para chalequearnos entre nosotros, joder con hacer montajes de Photoshop de los jefes o de gente que estaba por Exacto. ahí que nos daba risa. Cosas que se imprimían y se pegaban en las carteleras y ahí quedaban. Era burlarnos de todo el mundo. O sea, ahí, para arriba y para abajo. O sea, que el espíritu del Chihuire nace con el espíritu de troleo. Exacto, de troleo interno. Interno. De panas. Ahora, Así pero es. ¿cómo surge? O sea, ¿están trabajando juntos y a quién se le ocurre la idea? ¿Quién tiene a quién se le ocurre el nombre? ¿Cómo ensamblaron el proyecto? ¿Cómo se acuerdan ustedes de eso? Yo tengo memoria, mi memoria está comprometida. O sea, Osvaldo y yo éramos como una dupla creativa allí. Salimos de Sony, hacemos una serie animada que se llama Nada que Ver, que tiene su momento y sus fracasos. Y bueno, y su fundamos cancelación. Plop. O sea, Ah. eso es importante decirlo. Fundamos Plop para hacer Nada que Ver. Nada que Ver lo cancelan, que es un show animado que se burlaba de distintos formatos de televisión. Y cuando cancelan Nada que Ver, nos encontramos sin trabajo y Exacto. sin oficio. Y con mucho tiempo disponible. Tiempo libre, y una Exacto. oficina y hasta gente. Sí, y eso es importante decirlo, fue un momento de crisis para nosotros. O sea, Sí. el Chihuire nace de una crisis, pero también de una oportunidad, porque nosotros con Nada que Ver, que es un proyecto que obviamente recuerdo con muchísimo cariño, habíamos ya empezado a experimentar con humor político, con el sketch de Coffee Time. Kofi Annan. Que era como una parodia de las Naciones Unidas y fue la que nos metió en todos los pedos que después sucedieron. Y ahí ya había como una conexión de humor político. Nada que Ver no era solo humor político, pero sin duda tenía eso y por ahí estábamos dándole. Y tenía mucha parodia y mucha sátira también. Exacto. Entonces, yo me acuerdo que siempre había esta conversación cuando estábamos haciendo Nada que Ver de, coño, este chiste no cabe aquí porque es muy local. Este chiste no, porque Nada que Ver era para toda América Latina. O sea, era ese experimento bizarro de que tiene que dar risa en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, ¿no? Que usualmente no sucedía. Pero siempre nos sacábamos cosas que eran muy locales. Había como esa necesidad con todo lo que estaba pasando en Venezuela. Recordamos, esto es el año 2008, ¿no? Esto es Chihuire nace en 2008. Sí. 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 No, 2007. no, 2008. Estoy casi vergüenza. seguro que el Chihuire nace en 2008. Estamos hablando de padres Bueno, irresponsables. Si ustedes no saben, Somos padres irresponsables. Yo voy a decir aquí que creo que es el 2008, pero ya después hay alguien en los comentarios. en nos los corregirá. comentarios. Podemos hacer una quiniela. Sí, ocho, Exacto. ocho, ocho. Yo creo que fue 2008. Ojo, nosotros salimos de Sony en 2005, 2006, a finales de 2005, pero ese proceso de Nada que Ver fueron 2 años, ¿sabes? De crear la serie, animarla y toda esa locura que fue increíble. Entonces, se cancelan la serie. Nos quedamos sin, o sea, teníamos oficinas, La equipo, estructura teníamos una estructura, pero no teníamos más nada que hacer. Era un proyecto de esos que era 100% dedicado a eso. No había tiempo de hacer cosas más una que otra vaina que hicimos que sí con Arturo Agrela y Gavespino. O sea, uno de esos tigres horribles Sí, que tuve que hacer. Que nos daban como ya porque les daba lástima que nos habían cancelado el programa. Pero para no responder tu pregunta, que es importante tardarnos lo máximo posible sin responderla, también antes del Chihuire nace Isla Presidencial. O sea, Exactamente. yo recuerdo, yo estoy saliendo de una reunión en Sony donde básicamente nos habían censurado varios sketches de sátira política, de humor, y yo estoy saliendo de la reunión en mi carro, Osvaldo está saliendo de la reunión en su carro, y recuerdo que está muy molesto, y tenemos una llamada Osvaldo y yo diciendo, vamos a hacer una vaina nosotros, estoy hasta los huevos de esto. O sea, sentíamos como, había como una venganza en crear una serie tipo Isla Presidencial, donde pudiéramos trabajar nosotros sin ningún tipo de censura. supervisión y censura, ¿no? Y sin dinero también, que era la otra parte. Pero algo pasó ahí que era clave, que yo creo que fue, y qué bueno que lo mencionas, cuando cancelan Nada que Ver,
Esto es el año 2007, ¿no? Lo de la cancelación de Nada que Ver sucede en el 2007. Y YouTube estaba empezando, o sea, estaba así como empezandito. Y una de las cosas que empezamos nosotros a notar era ver cómo después de la cancelación empezaron a subir los clips, gente random en América Latina de Nada que Ver, y veíamos que les estaba yendo súper bien. Y decíamos, mira. Y así fue mucho tiempo, además. Exacto. Y en esa época no era como ahorita que un sistema automático detectaba era casi que alguien llamando al señor Sony en Japón para que tumbara los videos, ¿no? Entonces, eso fue como una señal para nosotros. Mira, si hacemos esto nosotros mismos y lo ponemos en YouTube, capaz hay algo. Aunque inicialmente queríamos venderlo a un canal. Sí, claro. Que sí, estábamos en reuniones en MTV y todo, y fracasó total. Y en todos lados decían que no. Sí, porque era muy político hasta que, bueno, lo lanzó. Y ojo, ¿sabes? También uno en esa época creo que, como dicen en inglés, como ignorance is bliss, pero animación, todo eso era o sea, decidimos meternos en el camino más complejo de la vida, ¿sabes? Que era desarrollar animación para América Latina, para adultos con temas álgidos. Era como que decidimos ponernos por la tarea más difícil de todas. Sí, y eso que tú mencionas también ha sido como un signo del chihuire. Mucho lo hemos ido aprendiendo sobre la marcha y al principio éramos como mucho más inocentes y más naif porque estábamos haciendo algo que no sabíamos hacer. No teníamos idea. Habíamos tenido muy pocas experiencias con cosas de internet, con cosas digitales y fue así como que un aprendizaje también a punta de errores, pues cometimos unos cuantos. Claro, sí, sí. Y volviendo a la cronología, yo creo que el día que nace el chihuire, o sea, ya teníamos cocinando el concepto. Bueno, éramos lectores de The Onion. Exacto. Evidentemente hay una influencia clara del concepto de The Onion. Nosotros queríamos hacer un The Onion para Venezuela, pero el medio que estábamos parodiando, nuestro arquetipo de medio digital, era Noticias 24. Exactamente. O sea, era una parodia de Noticias 24, cómo titulaba, cómo escribían, cómo respondían al breaking news. Era como conceptualmente inicialmente. Y teníamos una cantidad de posts preparados y sucede que capturan a, ¿cómo se llama? Raúl Reyes. Raúl Reyes o lo bombardean. Y es como que le bombardean el campo en Ecuador y está todo ese tema ahí que consiguen su laptop. Hay un breaking news gigantesco, importante para Venezuela y para Colombia, y dijimos, este es el momento de lanzar esta página. Exactamente. Y ahí sale el primer post. En un blogspot, que no era chigurebipolar.com, era blogspot.com. Que yo era el IT guy, el bicho. Exacto, sí, estábamos todos. Yo me acuerdo, y esto es importante decirlo, que el que estaba como que con ese drive de lanzar la vaina eras tú. Era como que vamos a lanzarlo, aquí estamos, ya abrimos el blogspot, conseguimos una imagen de un chihuire por ahí. También tenemos que hablar del brainstorm del nombre, porque eso fue como una decisión que no fue... El rabipelado esquizofrénico. El rabipelado esquizofrénico viene después. Okay. Viene después porque fue tuvo una explicación, ¿no? Pero ahí es cuando lanzamos ese primer... Me acuerdo que además explica muy bien más o menos la época. El chiste era con el tema del récord de Buscaminas, que ahorita es como un juego que es como que... El récord de Buscaminas de Raúl Reyes. De Raúl Reyes en su laptop. Ese fue el primer post de Chihuire, sin duda. Entonces, para conectarlo con Isla, nosotros en ese momento estábamos haciendo Isla Presidencial. Lo que pasa es que Isla era un proceso súper complejo, costoso y largo, ¿no? Entonces, mientras estábamos haciendo Isla, el chihuire nace, crece, se desarrolla y se convierte en la plataforma perfecta para lanzar Isla. Entonces eso también ayudó mucho a Isla cuando salió a que le fuese tan bien como le fue. Y creo que nos empezamos a identificar algo que no habíamos vivido, por lo menos nosotros. Quizás haciendo promos para estos canales, algo de eso, pero aquí se sentía como más la inmediatez de preparar un post ante un breaking news y publicarlo y que saliera, da mucha satisfacción. El timing. Hacer un programa animado es mucho trabajo. Tarda mucho tiempo. Y más de actualidad. Animarlo. Ahora, sí, claro. me da curiosidad porque sé que... Elio, ¿tú eres comunicador también? Sí. Ok, los tres son comunicadores. Están Perdón trabajando. por eso. Perdón por eso. ¿No estudiaste letras? ¿No? Yo hice filosofía 1 año y medio y después comunicación. Entonces están trabajando todos en una agencia. Obviamente tienen como el know-how de cómo ensamblar este tipo de proyectos, pero creo que en Venezuela no había precedente y creo que probablemente no habían trabajado en algo así. ¿Cómo fue el proceso de...? Porque te he escuchado hablar ahorita de cómo operan hoy en día y obviamente tienen una estructura súper, ¿sabes? Well-oiled, todo funciona bello. Pero 3 panas saliendo de una agencia, montando un proyecto. O sea, ¿cómo funcionó ese tema de
ensamblar cómo iban a montar cada post, qué reglas tenían. ¿Tenían reglas? Íbamos improvisando en el camino. Sí, Era como que, porque nunca fue el proyecto, era como que, ok, esto no es un trabajo. O sea, en principio era como que, bueno, esta es la joda y vamos a ver cómo le va. Y después ahí fue agarrando como vuelo. Y una de las cosas que recuerdo es, mi manera de verlo es que el Chigüire no le dio tiempo de que nos la guiáramos de él, porque no estaba funcionando. O sea, como que muy rápido le fue bien y ahí fue como que, ok, esto es un peo, es un compromiso, vámonos. Y Sí, esto, era al principio era el Blogspot y teníamos una lista de panas que eran como 15 correos. Sí. 20 correos al que se le mandaba el link de cada post nuevo. Y después eso empezó a ser como una bola de Como un nieve. mailing list. Y después viene la bomba atómica, que es Twitter. Que se convirtió en nuestro medio de difusión y nuestro cañón. Exactamente. Con Twitter, que también estaba explotando en esa época, 2008, 2007, 2008 nace Twitter. Es más, la joda era que mucha gente creía que el Chigüire era una cuenta de Twitter. No, yo creo que todavía. Todavía, exacto. Que no, ni siquiera tenían que dar clic al artículo para reírse, porque el titular en sí mismo ya te daba bastante de lo que era. Pero yo sí no tengo memoria de sentir que era como que, ok, esta vaina es el proyecto que vamos a organizar. Era siempre como que algo, bueno, ¿qué de pinga le está yendo? Vámonos. Y poco a poco nos fue atrapando. O sea, Era un pasatiempo. Era un pasatiempo. tal Sí, cual. exactamente. Y ahí... Ustedes dicen un pasatiempo, yo que es mi vida. Esa verdad que me hizo un Chigüire enorme tatuado. en la espalda. Nace, esto es, si no me recuerdo, 15 de mayo, creo que es el cumpleaños del Chigüire. Ese fue el día que publicamos el primer post. No tengo exactitud de cuánto tardó, pero yo siento que el 16 de mayo, por exagerar, ya estábamos en una vaina que esto le está yendo del carajo. O sea, sentíamos que Y ojo, uno ve ahorita los primeros posts y siempre está ese cringe de... Como, Era inocente, todo era muy inocente. pero sí me acuerdo que una de las vainas, y ya entrando un poco aquí el rol de cada uno, era que Juan y yo sentíamos que tú lo que le estabas brindando al Chigüire era el color y la personalidad en el diálogo y la escritura. Nosotros éramos buenos conceptualizando, estructurando la idea y la premisa, pero el que aterrizaba eso y lo hacía que nos partiera a todos de la risa era Helio Casale, y por eso como que eso era, o sea, no había que decir, teníamos empleados en Plop en ese momento que eran como que no, ellos no necesariamente estaban para este proyecto. Helio Llama a Helio. era el que sabía escribir. Exacto. El que leía. Nosotros éramos una gente que le dieron acceso a un computador. Exacto. Nosotros, pero nosotros solo también- nos copiamos de Dionio. También teníamos cada quien como que un rol que nunca habíamos puesto por escrito ni nada de eso, pero era, o sea, tú, como tú dices, tú te conceptualizabas y lanzabas unas ideas que eran perfectas para darle el batazo. Y Juan siempre era como el baterista de la banda. Él era el que llevaba el metrónomo, el timing, el que siempre... No, la disciplina y la constancia. La disciplina, la constancia y el que sabía, esto tenemos que hacerlo hoy. Sí. Esto no puede esperar mañana. Mañana perdimos. Sí. El timing era clave. Y Helio y Jimi Hendrix ahí lanzando. Y una cosa que Maravillas. Helio, yo no sé de dónde tú... Y los tenías montajes de eso. Photoshop también. Era Yo- parte. y te pregunto, Helio, no sé de dónde salió eso. Yo creo que viene de ti, no sé. Pero empezamos a generar como un mundo, como un ecosistema, que creo que es lo que genera como que ese primer amor de ciertos lectores, que es este mundo de la pisciana, que el Chigüire escribía un horóscopo y siempre a la Piscis le dedicaba como unas líneas de amor. Un acoso. Sí, Era un poco raro ahorita. Pepe Le Pew. Ahorita si nos vemos con la distancia es un poco El Me Too extraño. Movement le hubiese caído al Sí. Chigüire por Fácil. el acoso a la pisciana. Es medio raro, pero se crea la señora María Alejandra López, que es como el clásico, como, bueno, la señora opositora radical del cafetal. Del cafetal. El pasante subpagado. Y el pasante subcagado Subcagado. también, que es el que hace todas las diligencias horribles. Entonces, como que creamos como un engrapadora. mundito. La engrapadora que siempre Sí, tenía... se la crearon canción. un montón de personajes. Algunos sobrevivieron hasta hoy, otros fueron como más cortitos. El borracho de Tasca también. El era borracho muy de bueno. Táscara inicial. Sí. Pero sí, eso ayudaba a darle mucho color a No, hay unos que agarraron vida propia. La señora María Alejandra es casi que un... Eso ya no nos pertenece. Sí, ya no eso nos le pertenece pertenece. al mundo. ¿Ustedes saben de dónde salió la foto de la señora María Alejandra López? No me acuerdo. Eso la busqué yo. Puse en Google Junta de Condominio Ciudad de Querétaro. Una vaina así. Ok. Y salió esa señora. Y esto ella nunca nos va a conseguir.
Sí. Y hasta hoy nunca nos ha escrito la familia. No, probablemente ya, O sea, ya pasó mejor vida. esto es antes, sí. Esto es antes que la inteligencia artificial te generara fotos. A lo mejor en Querétaro la señora ahorita es una celebridad y no lo sabemos. Bueno, ha pasado con otros proyectos. Esto me acuerdo que no fue el Chigüire, pero es como un hijo del Chigüire que cuando hicimos Pero Tenemos Patria, que creamos el opositor radical, el personaje se creyó Sí, o sea, lo vivió. conseguimos Andaba un por personaje ahí, que era sí. eso y él iba hacía mítines en... Se puso problemático. Se puso problemático y empezó a hacer discursos del mismo políticos En la tarima, en calles y vainas como el opositor radical. Y que, ok, este experimento no salió tan bien. Pero hablemos un pelín de las influencias de todos nosotros para llegar a algo como el Chigüire bipolar. Porque obviamente esas vainas no salen de la nada y había cosas que ya estaban pasando en Sony en la conversación y nosotros con Nada que Ver, que era el tema del humor político, ¿no? Y me interesa saber qué consumían ustedes antes de tanto en local como internacional para que lo consideren como influencia para hacer algo como el Chigüire. Bueno, claramente The Onion fue una influencia evidente. Sí, me da risa que mucha gente nos acuse y que ustedes se copiaron de Onion y que... Exacto. Sí, sí. O sea, sí. No lo estamos ocultando. O sea, y The Onion no es el primero tampoco. No es el ¿sabes? primero. Sí, claro. Pero hay una local que a mí me gusta destacar, que me parece y todavía la aprecio, que es Otrova Gomas. Ujú. Recuerdo claramente en alguno de los libros de Otrova que él hace como una noticia de un robo en una pizzería. Ujú. Y el robo es la cuenta. Okay. Pero la escribe como una crónica policial. Ujú. Y es simplemente la historia de cómo llega la cuenta y el señor paga. Exacto, que es The Onion, es la mezcla del formato de periodismo Ajá. con sátira o humor. Exacto. Entonces, ya recuerdo ese artículo o ese cuento corto de Otrova como una guía que no sé si en algún momento la compartimos o la hablamos, pero siempre yo siento que Helio llegaba a eso. Ujú. Y no sé qué otra cosa te acuerdas. A mí Otrova Gomas sin duda era uno de los que más me influenciaba. Hay un escritor brasileño que yo conocí estando en la universidad que se llama Luis Fernando Veríssimo, Okay. que también era un estilo de escritura así como de sátira con mucha política y muy cómico. También de influencias locales. Bueno, yo crecí en esa generación que veía La Rochela religiosamente Claro, todas las sí. semanas, y el Camaleón también. Yo creo que el Camaleón algún día habrá que darle justicia porque era un experimento. Bueno, vamos a dársela hoy. Mis respetos, Camaleón. Yo, porque bueno, de verdad era fan un del Camaleón. era un Para mí, trabajo- yo era fan del Camaleón. Yo también. O sea, me acuerdo Lumute, Graterolacho y Fulchola. Ajá, Esos eran los ajá. personajes. que ellos saltaron a la televisión después. Tenían el programa del Camaleón que yo siempre digo fue como el primer podcast Sí. que nadie sabía que era un podcast, pero eran 4 carajos con audífonos y vaina hablando en televisión Sí, en este caso. Y también había un personaje que lo que pasa es que él después se volvió loco, que es Sicilia, pero Sicilia Claro. era un tipo que hizo cosas demasiado Bueno, creativas. Sicilia fue una de las primeras validaciones que nosotros tuvimos del mundo exterior. O sea, Tal Sicilia cual. fue un fanático desde el primer minuto y nos apoyó Eso muchísimo. ha cambiado un poco. Pero sí, increíble como hemos hablado de Sicilia en este podcast. Lo hemos mencionado. Recurrentemente. Sicilia ¿verdad? tiene que venir. Sicilia tiene, lo queremos demasiado en este episodio. Sicilia hacía unas cosas tengo cariño. increíbles. En esta serie- Increíbles. De verdad. Increíble y es eso, es como alguien que estaba manejando referencias externas de late shows, estoy seguro que Y conocía a llevándolo a Onion, RCTV, sí. y tratando de educar a un gentío y eso permeó a lo que hicimos nosotros, al stand-up, a late shows. O sea, la influencia de Sicilia es evidente, o sea, irrefutable. Y hay otras cosas que también que, bueno, no copia, pero nosotros que nos bajábamos con el horóscopo, el horóscopo de Leo Maslía, lo que nos hacíamos Exacto. nosotros era muy parecido. Exactamente. Leo Maslía es un comediante uruguayo extraordinario. Que tenemos un cuento muy cómico de Sony llevándolo a Venezuela y Sí. pero el fracaso de la historia. Sí. Pero sí, yo quiero volver al Camaleón, porque el Camaleón para mí fue esa vaina que lo que más conecto local que me obsesionó. Yo esperaba todos los viernes. En mi casa se compraba el Universal, no se compraba el Nacional. Pero todos los viernes mi papá compraba el Nacional porque yo se lo pedía porque venía encartado el Camaleón. Y aunque no necesariamente yo lo recuerdo o era como una parodia periodística,
era un encartado en un periódico y había ese tema de humor político. Y tenía secciones que todavía me acuerdo, Contra la Pared, que estaba al final, que era como puros mensajes cortos. One-liners. El one-liners, tenía el ranchito, ¿se acuerdan? Que era como El de Omar Cruz. Entonces, había otras cosas que no me gustaban. A veces el humor era... pero era de esas vainas que era claramente humor político. Sí, o sea, la sí. mayoría de las vainas era crítica social, crítica política, y esa vaina a mí me encantaba. Y después, con el tiempo, empezaron las influencias más internacionales como... bueno, The Onion. Yo The Onion me acuerdo haberlo conocido la primera vez, creo que fue a finales de los 90, literalmente un periódico que lo repartían en las universidades aquí en Estados Unidos. Y me acuerdo que el artículo que me acuerdo que lo leí y dije, verga, era tan genial, era que si un gordo con un rollo de papel y el titular era Rubber Band Needed. ¿Sabes? Y que está bien, es una genialidad. O sea, ¿cómo pueden hacer algo así? Y Colbert, ¿cuándo lanza Colbert su show en Comedy Central? Colbert lanza su show en Comedy Central, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, en 2004, 2005. Bueno, antes. Y exacto, antes. Y nos obsesionamos. Y yo veía Daily Show. Yo vivía en Estados Unidos un año de intercambio, del 97 al 98. Y yo veía el Daily Show con Craig Kilborn. Y me parecía una vaina impresionante. Y ahí ya estaba Colbert. Entonces, cuando viene Jon Stewart y revoluciona la vaina y Colbert sigue creciendo y hace su propio show, yo lo digo, lo he dicho aquí, el Colbert Report es el mejor show de comedia política que yo he visto en mi vida. O sea, una vaina que me marcó muchísimo. Entonces estaban todas esas referencias ahí de humor político que permearon a nada que ver, que no era solo humor político, pero a mí eran las que más me divertía escribir. Porque Colbert, lo bueno de Colbert, a diferencia de The Onion, es que era un personaje. Exacto. Él estaba haciendo una sátira de un republicano. Él era Bill O'Reilly, una parodia de Bill O'Reilly. Sí. Exacto. Él era lo que le estaba criticando de alguna manera. Que nos pasó con María Alejandra López, es probablemente lo más cercano a Colbert en ese sentido, que se convirtió también en un... O sea, se nos escapó de las manos. Se nos fue de las manos. Totalmente. Es ya un verbo. O sea, hay gente que te dice, estás demasiado María Alejandra. Que al final María Alejandra tenía razón. Exacto. O sea, ese es el chiste ahorita. Hicimos un post en algún momento, en años recientes, pidiéndole disculpas a María Alejandra porque todo lo que dijo que iba a pasar y que nos burlábamos de ella, pasó. Entonces... esas son es claro cuando personas como nosotros estamos manejando esas influencias, que algo como la combinación de internet, redes sociales, de poder, antes era imposible realmente escribir una vaina, ponerle una foto y publicarla y que la viese con el potencial de que la viese todo el mundo. Exacto. Y ahí se nos abre las puertas. Es lo que dice Juan, esa posibilidad de crear una idea, en 1 hora publicarla y en 5 minutos ver las reacciones y los likes y los comentarios. Increíble. Eso se convirtió realmente en algo que hasta más importante que el negocio, porque el Chigüire nunca fue esa vaina y que empezó a hacer dinero como loco, sino era la audiencia generando toda esa conexión. Algún día no será. Ahora, una pregunta. ¿Qué tanto tiempo después del primer post sintieron que ya necesitaban traer a alguien a bordo para que empezaran a tener un equipo, que no fuesen nada más ustedes tres? Es una buena pregunta. No me acuerdo. Yo no recuerdo el tiempo. Recuerdo las oficinas. Entonces ya estábamos en Lucila, en una casa en... No, pero primero el Chigüire nace en Los Palos Grandes. En Los Palos Grandes, por eso te digo. Y la siguiente fue esta casa en... No, fuimos a Macaracuay después de Los Palos Grandes, a las oficinas de Pararrayos. Ajá. ¿Te acuerdas? No Lucila, wow. no era Lucila. Eso, yo conocí esa esa fue la Edad Media. Exacto, la Edad Media. Estuvimos como arrimados en la oficina de Pararrayos. No, esta es la realidad. O sea, uno ve el plomo ahorita y gente lo ve. No, tuvimos que parir. Y tuvimos un tiempo compartiendo oficinas con Pararrayos en Macaracuay. Mi mente lo había bloqueado. ¿Por qué haces esto? Y porque después, eso era un estudio donde grabábamos pornografía en los años 80. No sabía. Buen dato. Y en ese mismo estudio es que también estábamos como que cocinando lo de Isla y grabando las vainas. Yo me acuerdo que si en el estudio de Alan, viendo ilustraciones de personajes de Isla que después no elegimos, sino que estábamos probando distintas... Tengo esa memoria. Pero entonces, el primer redactor, si no me equivoco, es alguien que creo que yo identifico en Twitter, que es Led. Sí, eso está claro. Y Led llega a trabajar en Lucila, en shorts. Pero es que mira de traje de baño. ¿Por qué está shortphobia? Pero es que LED, mira lo que son las... Es que yo soy muy conservador.
Juan es de los que está de acuerdo con esas leyes en Venezuela que no te dejan entrar en Al banco y que, pero es que no es un depósito, señor. Vengo, traigo dinero. Pasó con gorra por la Plaza Bolívar. Tú pones esa ley aquí en Miami y literalmente Marico, quiebras la industria. se acaba. Coño, pero no, porque no tenía show, tenía traje de baño. Claro, sí, así directo a la playa, pues. Pero un cuento interesante con LED es que lo hablamos cuando estuvo aquí, era que a LED lo entrevistamos en Macaracuay Plaza y nos mudamos a Lucila. Él como que lo contratamos y nos mudamos a Lucila y él empezó a trabajar en Lucila. Fue justamente en ese momento. Porque me acuerdo que yo entrevisté a LED contigo en este restaurante que era la Trattoria de Lino, que era atendido por portugueses. Jodíamos con eso, porque era un restaurante italiano, pero todos los que trabajaban con todos eran portugueses. De personalidad. Todo era allí en Macaracuay. No era el Macaracuay Plaza, sino en el Centro Comercial Macaracuay, que es el que está enfrente. ¿Y te acuerdas de esa entrevista? ¿Tienes más detalles? No me acuerdo mucho. Me acuerdo que yo estaba llegando de viaje. Porque tú lo entrevistaste primero, yo estaba de viaje y dijiste, ya, mi socio no está aquí. Vamos a esperar que llegue de viaje y hablamos y bueno, lo entrevisté y bueno, LED convirtió en el primer empleado oficial del Chigüire, ¿sabes? Más allá de nosotros, teníamos otras cosas que hacer. Ahorita que tú mencionas eso, también es importante decir que era por Twitter donde se hacía como el reclutamiento de gente, pues ahí era donde uno veía a la gente que... Y la movida del stand-up que estaban haciendo y que nos estaban nutriendo muchísimo. Sí. También. Y ahí le tengo que dar todo el crédito a Juan, porque él era el Twitter, el Scout. El dueño de Twitter. El dueño de Twitter, además, coño, que por cierto, todos los billones que hiciste vendiéndoselo a Elon Musk, de verdad, tienes que repartir. Bueno, eso, este Juan. estudio me quedó fin. Exacto. Pero Juan tenía ese talento de ver a gente desempleada y totalmente rara en Twitter que se convirtieron en buenos chistes estrellas. Exacto. No solo es LED, el de Nanutria. Yo me acuerdo de la primera entrevista de Nanutria con las greñas largas y yo decía, ¿dónde salió este personaje? Acá no tiene que vivir, no hay nadie en Caracas que pueda hacer esto. A Chucho Hay que darle, Chucho no lo robamos, eso es un buen cuento. A Chucho nos lo robamos, pero volviendo a Nanutria, que entra al Chigüire, gracias a LED. LED lo recomienda, porque yo estaba entre un usuario de Twitter que se llama El Huevo Totote. Okay. ¿Dónde está él ahorita? El Huevo Totote, marico, espero que esté bien. Espero que esté bien. Y Nanutria. Y yo de verdad, o sea, yo no me decidía. Y LED me dijo, coño, no escojas el Huevo Totote. Creo que Nanutria es el mejor candidato para esto. Sí, bueno, ya Nanutria, a los que saben del personaje, mira dónde está ahorita. Que sí. Sí, se perdió de vista. En cualquier momento va a ser presidente de Argentina. Sobre todo ahorita que No, va a haber un vacío de poder como en 3 En semanas. 6 meses, máximo. Exacto. Pero qué impresionante. O sea, todos estos nombres que ahorita son súper conocidos, había una mística en ese momento y quizás se mantiene hoy en día, que es que nadie firmaba los artículos. Sí. O sea, todo el trabajo que nosotros hacíamos era para el Chigüire. Era como un amor al Chigüire. Todo era como para que el Chigüire Había brillara. casi que yo lo decía como somos como Daft Punk, o sea, como que no damos la cara y aquí es simplemente el Chigüire, no hay nadie detrás, sabes, como que sí hay, pero no era parte del trabajo, era mantener esa personalidad. Nunca fue la intención, además siempre Y era si, así como... y si queríamos darle una línea editorial distinta, creábamos el personaje. Ok, necesitamos a alguien de derecha, ok, María Alejandra. Sí. O como cuando hicimos esa semana a mí me encantó, cuando hicimos el experimento de hacer el Chigüire chavista. Exacto. Que nos compraron y entonces era Corpo Chigüire y eso, chamo, esa semana fue maravilloso. Para mí, y ahorita entramos en detalle de todas esas experimentos que hicimos del Chigüire que fueron divertidos. Hay muchos artículos que uno recuerda del Chigüire. Incluso una de las vainas que yo más disfruto del Chigüire ahorita, que ya no estoy involucrado en el día a día, es ver cómo se ha mantenido ese nivel y ver esos posts. Hay unos que veo que digo, este no está tan bueno, como todo, pero a veces digo, bueno, este es un palazo, que vaina tan buena, y hay muchos posts, pero a mí los recuerdos más grandes son más como eventos específicos, vainas como esa del takeover chavista de la página, o cuando otro que me estaba acordando el otro día era de cuando publicamos el obituario. Esa vaina me pareció así el obituario de ¿qué fue? De fin de año. No, era de la democracia por el revocatorio. No, era como que un revocatorio. Del revocatorio. Cuando el revocatorio que murió al nacer, pues que nunca lo llegaron a hacer. Un revocatorio que nunca se hizo, entonces lo que hicimos fue publicar un obituario, ese tipo de... yo estaba pensando en el In Memoriam. No. Que todos los años al final ponemos las cosas que se murieron. Los videitos que hacíamos. Y bueno, otro que viene, ahorita estamos grabando en diciembre, aunque esto va a salir después, nuestra tradición del 28, del Día de los Inocentes, es muy de pinga. Esa es de mis preferidas. Y es una cuestión que arrancó como, bueno, vamos a ver, fue una decisión rara, ¿sabes? Pero yo creo que eso es como
como cuando ya el proyecto iba como madurando. Exacto. O sea, una vez que la etapa inicial de Blogspot pasa, empiezan a entrar redactores y empezamos a hacer como un sistema editorial. Exacto. Y unas reglas. Y yo creo que empezamos a madurar un poquito, porque Claro. como que no nos vamos a meter con la gente menos desfavorecida, vamos a meternos con el poder. O sea, no nos vamos a burlar de la señora haciendo cola por leche, sino de la persona que la puso a ella ahí, ¿no? O no nos metemos con los familiares de los políticos. Creo que fue una decisión. O niños tampoco. Con niños, ¿sabes? Bueno, con niños también por la LOPNA en Venezuela. O sea, teníamos como una serie de reglas que empezamos, y sobre todas las cosas, la regla que nos enseñó Emilio Lovera, que creo que el primer día de la primera lectura de Nada que Ver, que es que lo más importante es que dé risa. Sí. Si no da risa, está jodido. Sí. Ahí es donde te joden. ¿Cuál dirían ustedes que es de cada uno su post preferido en retrospectiva? El que mejor recuerdan, el que más les haya gustado. Wow. ¿Tienen alguno? Hay montones. Es como que van variando. Hay mi primer post favorito que acuerdo que lo escribí yo, pero fue como de, ver, que estaba en esto, por aquí va el camino, era el de uno con el tema de Cuba, que ya ahora ya la gente podía tener celulares, algo así, y pusimos que daba un salto hacia el futuro y llegaba a 1987. Me acuerdo de ese, pero hay tantos. Sí me acuerdo, y era el punto que iba de cosas que hicimos que eran más allá de un post, como que había como ese esfuerzo, como ¿te acuerdan esa llamada que hizo Chávez a un presidente de un banco y le armó un peo? Y nosotros usamos ese video, le quitamos, o sea, porque era Chávez hablando por teléfono y el otro lado tú no sabías que estaba diciendo la otra persona. Entonces aprovechamos eso y lo convertimos en Chávez pidiendo una pizza. Y me acuerdo que el que hizo la voz de esa vaina fue LED. Y El que trabajaba en la venta de pizza. la el que pizzería. trabajaba en Domino's Pizza era LED. Y ese video está por ahí, es un palazo. Y eso era ese tipo de vainas que me parecían como súper geniales. Como que, coño, aprovechar una vaina que está ahí, darle una vuelta y... Aquel audio de Chávez que decía, te metiste conmigo, pajarito, que Exacto. lo convertimos como una cumbia y hicimos eso una se hizo súper cancioncita. viral, sí. Ahí metíamos, siempre usábamos a Pararrayo para que nos hiciera las cancioncitas en joda. A mí me encantaban los posts de Universo Paralelo. Sí. ¿Sabes? Chávez es tremenda persona en Universo Paralelo donde es conserje. Exacto. Amo ese post. Y bueno, los posts de los momentos más álgidos, ¿sabes? Como que momentos donde nadie debería estar haciendo un chiste y nosotros y que vamos a hacerlo. ¿Sabes? Como cuando muere Chávez, que hicimos un post que... Estaba preparado. Estaba pesadísimo. Estaba pensadísimo. Estamos asustados. Estaba preparado desde el 31 de diciembre. No, vale. Yo estaba hablando con Bucaranda. Bucaranda me dijo. Exacto. Que ese era el de... ¿Cómo era? El de movimiento de rotación y traslación. La Tierra sigue rotando. La Tierra sigue rotando. La Tierra sigue en su movimiento de rotación y traslación, y igual por eso... No, mentira. Un post que publicamos después de eso, nos jalaron las orejas por los caminos verdes. O sea, la muerte de Chávez fue un momento tenso. Tensísimo, de los claro. más tensos para publicar este tipo de contenido en Venezuela, ¿no? Pero yo creo que, aunque nos hayan jalado la oreja, yo creo que nosotros en ese momento ya el Chigüire, estamos hablando ya, el Chigüire tenía 5 o 6 años cuando Chávez muere, ya teníamos la madurez suficiente para nosotros mismos tener cuidado, no estábamos vueltos locos. Me acuerdo cuando pasó que nos estábamos escribiendo y que, ok, vamos a pensarlo bien, ya va, esto no nos volvamos Ya había locos. conciencia del alcance también. Ya había conciencia del alcance y de las posibles consecuencias. No estábamos en un país donde era, ¿sabes? Todo se podía, pues entonces... Sí, además no sabíamos cómo eran las nuevas reglas del juego, porque con Chávez ahí sabíamos las reglas, pero sin Chávez estamos por descubrirlas. Exactamente. Entonces, ok, sale el Chigüire, hablamos de él, empieza a ir bien, pero ¿en qué momento ustedes sienten que ya la vaina era, ok, esto es un peo? O sea, yo creo que fue cuando empezaron a llamarnos para hacer otras cosas. El libro. Cuando nos llamaron para hacer el libro, aquí lo tengo, vamos a sacarlo aquí. Vamos a mostrarlo. Vamos a mostrarlo. Ese fue Yo tengo los prompts. Muéstralo aquí. el primero. Este es el primero. Aquí, ¿en dónde está la cámara? Aquí. Estoy viendo el monitor ahí. Nice. ¿Se ve bien? Sí, se ve yo. Perfecto. Fue como un momento de madurar, no solamente porque una editorial te diga, ay, mira, vamos a hacer el libro. Esto fue Ediciones B para darle Ediciones B, pero también fue un momento como de, mira, no pueden hacer lo que les dé la gana. Exacto. O sea, tuvimos que negociar. Yo recuerdo, la portada de ese libro fue negociada con abogados porque no podemos usar símbolos patrios, porque es la primera vez que estábamos como enfrentando el mundo real. Un intermediario. Un intermediario donde nosotros no publicamos lo que nos diera la gana en nuestra página. Entonces, creo que eso fue una buena experiencia. Se vendió bien. Las fiestas. La fiesta en Tarsilandia. Yo tengo... Oye, yo me la perdí. ¿vale? Bueno, pero eso es un tema que quiero hablar porque para Juan y para mí el Chigüire fue un proyecto
pero para ti, tú migraste ese año. O sea, tú migraste en el... Yo me acuerdo que tú Apenas migraste... nació el Chihuire. Tú migraste 6 meses después de que nació el Chihuire. Sí, señor. Y era un plan que ya estaba, no fue que... Entonces, para ti el Chihuire, la mayoría de la experiencia del Chihuire fue A distancia. a distancia. Irónicamente, el carajo que mejor entiende al venezolano Se fue escribiendo pa' desde coño. Miami. Sí, era Claro. eso. O sea, Sí. Y de hecho hay muchos de los que escribieron con nosotros que yo conocí años después o que no he conocido personalmente. Y que tuvimos una relación de pinguísima por años. Sí, a mí me está... Yo después de que migré me ha pasado eso que mucha gente no del Chihuire solamente, sino del Plop, los he conocido este año, que sí, Gabo Ruiz. Yo no sabía, no lo conocía. No lo conozco O sea, personalmente. no lo conocía, vino panísimo. para acá y va a ser o ya en este momento ya habrá salido el episodio. Y maravilloso. O sea, el chamo es increíble, pero esa brecha donde, wow, tanta relación con gente que ni siquiera le has dado la mano físicamente. Ahora- pero hablemos del libro un pelín. Perdón. Sigo con el libro y luego les hago esta pregunta. Ya le damos crédito, ¿cómo es que se llama ella? Beatriz, me acuerdo. Beatriz Rosados. Beatriz Rosados, que nos dio la oportunidad de hacer un libro y fue una experiencia súper distinta. Muy chévere, y era, sí. y nosotros estábamos muy acostumbrados a hacer cosas que que no eran tangibles. Era todo audiovisual, video, YouTube. Y además cosas que perecían muy rápido. Porque tú publicas una cosa en internet y pasa el agua y se lo lleva. Sí, exactamente. Eso. Entonces hicimos este proyecto. Los poderes del Estado, que es como... Hicimos el tema de los poderes del Estado al principio. Hicimos dos. Aquí tengo el otro, ahorita lo hablamos. Pero me acuerdo que lo lanzamos en Tarsilandia, que se presentó... Emilio. No, Rolando, creo que fue. Era Rolando. Rolando Creo Salazar. que era Rolando, sí. Emilio creo que estaba, pero el que se presentó a hacer como su show fue Emilio. Dato curioso de que ese día yo conocí a José y a Led y lo hablamos aquí cuando vinieron. Yo estaba saliendo de un dengue, ¿tú te acuerdas de esa vaina? Un Casi dengue te que mueres. casi me muero. O sea, Sí. no estoy hablando aquí, joder, que casi sí. me muero. O sea, Juan dice que fue la primera campaña viral en Twitter para conseguir donantes de sangre para Osvaldo. Y yo, cuando lanzan el libro, yo estaba que sí 3 días de haber salido de la clínica todo flaco y esbelto. Y ese es como mi recuerdo bizarro, nublado del lanzamiento del Sí, libro. que del Chihuire. teníamos la máscara del Chihuire por primera vez y todo eso. Exacto, hicimos todo ese lanzamiento. Después hicimos el segundo libro, porque le fue súper bien. Yo me acuerdo, Sí, le fue bien. En Sacó contexto hicimos no sé cuántas ediciones y en ediciones estaban felices. Hicimos el segundo que no le fue tan bien, como toda película. Y es más lindo. Es más lindo, nos fajamos más. Trabajó más metimos gente, ¿no? diseñado. Y trabajó exacto, más gente. tomamos Porque con- este lo hicimos prácticamente nosotros Sí. tres, si mal no recuerdo. No, pero aquí yo creo que tomamos control del diseño y aquí parimos un rato. ¿te Sí, acuerdas? sí, O sea, con el sufrimos. tema del diseño estábamos sufriendo porque queríamos controlar todo. Pero esto es una experiencia bella y lo fino es que quedó la evidencia. Yo no sé si estos libros todavía existen en las tiendas o no. Yo me imagino que no. Ahora, en una ida al baño te lo lees. Sí, sí. No, esa era la idea. que fuera No es un libro Conciso. O sea, hay que acotar que no es un libro como una novela, ¿no? Mire, ¿y la máscara del Chihuire en dónde está ahorita? Está en Caracas, En Caracas. en casa de alguien, ¿no? Yo la Decir quién recuerdo para en que el- Sevin no se- En el video de la Vía Bohem que hizo Carl Sittelman en una casa, todo este rollo, recuerdo que... No, a mí me lo han pedido para horas locas y de matrimonio. Wow. Sí. Deberíamos Medio ese debería palo. ser el negocio del Chihuire. Merch. Ahí Sí, está. sí, sí. La ilustración la hizo Miguel Monteagudo, ¿no? Sí. Sí. Miguel Monteagudo, que es un ilustrador maravilloso, que creo que ahorita está en Los Ángeles o algo así. Y bueno, hizo un muy buen trabajo ahí con la portadita del Chihuire. Tengo, acá, ya que estamos aquí hablando Sacando el archivo. voy a sacar otro Aquí, prop, las que esta es notas de la la universidad. graduación de la Universidad del Chihuire, a mi Ese parecer. es El uno libro de los Historia de momentos- Venezuela. Es uno de los momentos que yo más recuerdo del Chihuire. Sí. Osvaldo, preséntalo. Lo voy a presentar. Esto es, lo voy a mostrar aquí a cámara. Un libro... Pero más abajo. Muy más Ahí. abajo. Aquí, perfecto. Un libro de 4º año del colegio en Venezuela, oficial. Esto está hecho por el gobierno bolivariano de Venezuela. Ministerio de Educación. Ministerio de Educación, por aquí en algún lugar dice, déjame ver si lo consigo, cuántas copias se hicieron. Y es una vaina obscena, es como 150,000 copias. No me acuerdo cuánto. O sea, pero Wow. bueno, esto era para todo el Pero, país. creo que hace falta más contexto, Sí. para el que no sepa. Nosotros publicamos una portada falsa en Joda Exacto. del 5 de febrero de 1992, posgolpe de Estado de Chávez, donde todo el mundo que después se convirtió en opositor estaba Enamorado enamorado de Chávez. Sí, la crítica del artículo era
todo el mundo que fue chavista desde el 92 hasta el 98 y ahorita aparenta que es el opositor más radical. Y Publicamos como, sí, que sea Ángela Sago, Napoleón Bravo, Kiko Bautista, todos diciendo la maravilla del golpe. Hacemos la falsa portada del Nacional, la publicamos un 4 o 5 de febrero, un aniversario de estos, y la vaina no sé cómo empieza a viralizar en círculos chavistas, creo que sobre todo, como si fuera real. La ponen en BTV y empieza a rodar como que es la portada real. De hecho, gente cercana a los altos niveles del Nacional pareciera que se molestó un poco con nosotros incluso porque, bueno. Me imagino por qué. Irónicamente, ¿no? El Nacional que fue que si el más, en fin, no entremos en detalles. Shots fired. Exacto. Sí. Pero sí, entonces, bueno, publicamos eso y nada, y terminó como la portada real del 5 de febrero de 1992 en un libro de historia contemporánea de Venezuela editado por el Estado. Que de cuarto año al colegio, que lo vieron todos los niños que fueron al colegio público, esta es su versión de la realidad. Entonces la historia es que me escriben por Twitter un chamo, o sea, no me acuerdo ahorita el nombre, y me dice, fan del Chigüire, y me dice, mira, yo vivo en Mérida, estoy en cuarto año del colegio, soy fan del Chigüire, y me acabo de dar cuenta de que en mi libro de historia está la portada. Government issue. Y yo ahí, bueno, le escribí, le dije, necesito ese libro, te lo compro. Se lo compré, me lo mandó y aquí está la evidencia. Entonces, en la página 174, donde hablan de la intentona, o bueno, en este caso el rescate de la democracia en Venezuela, publicaron la portada del Chigüire. Entonces, claro, para un ojo que no sabe nada de Venezuela. Un ojo no entrenado. No entrenado. Pero la vaina lo lees y te da risa. Entonces, una vaina que yo me acuerdo en esa época, estaba Capriles de candidato y salió en televisión con este libro y con la portada original a denunciar la vaina, porque era como que ya va, están educando a nuestros hijos con la vaina. Y lo que más me da risa de ese video de Capriles es que él empieza a leer los titulares, ¿no? Entonces dice aquí, bueno, Chávez es la salvación de Venezuela, oposición respira aliviada, ¿no? Empieza a leer la vaina, empieza a leer lo de, hay uno muy genial, aún no sé dónde me voy a tatuar la cara de Chávez, Kiko Bautista, ¿no? Y de repente lee, manager de La Guaira, el año que viene sí. Y todo el mundo en la rueda de prensa de Capriles se ha cagado de la risa con la vaina. Y yo creo que lo logramos. Pero bueno, nos cagamos de la risa aquí, pero dices qué bolas que esto haya pasado. También es como un momento bajo de como país. Sin duda. Y está el debate de si lo hicieron a propósito o no. ¿Qué opinan ustedes? Si lo hizo a propósito. El gobierno, o sea, el gobierno él dijo, esta portada es falsa, pero nos pone... Ellos es perfecto porque ellos dicen, bueno, la oposición también era chavista. Eso, a ellos les queda. O sea, que ellos nos estaban troleando a nosotros. Sí. Yo creo, mi teoría, y aquí es una teoría, yo creo que cuando tienes el culto a la personalidad y estás obsesionado con una vaina, te crees todo lo que te dicen. Entonces yo sinceramente creo que el que puso la portada ahí se la creyó. No fue como que el plan macabro de poner la portada del Chigüire para que la gente se lo crea. Pero los que lo ponían en BTV quizás sí lo hacían con ironía. Sí. A lo mejor. Posiblemente. Pero además, lo bueno de ese post es que todos los años reaparece. Todos los 4 o 5 de febrero vuelve a aparecer. Y gracias a Dios ya nosotros no tenemos que dar más explicaciones. La misma gente le explica al señor que lo puso. Exacto. Vuelve y a veces no les importa. Y aquí la tengo. Igual no lo voy a mencionar porque es bien dark. Pero la portada original es peor. La portada original del 5 de febrero es súper sangrienta. O sea, no, es todo lo contrario a lo que nosotros publicamos. Ellos, de hecho, el Nacional publicó dos números ese día. Sí. Uno en la mañana y uno en la tarde. Porque, bueno, obviamente era un día súper noticioso. Exacto. Y me acuerdo de la portada, era fuerte. Sí. Ahora, ¿qué otra vaina del Chigüire sí se acuerdan de cosas que hayan pasado que recuerden con cariño? Yo tengo un par, pero quiero que ustedes suelten. A mí me gustaba mucho Domingüire. Y de hecho hubiera sido un proyecto que me hubiera encantado desarrollar. Que hubiera sido como un spin-off del Chigüire porque me daba demasiada risa. Y creo que probablemente haya sido uno de los proyectos que en más problemas nos metió. Es el que más problemas nos metió. Sin duda. Creo que el que más risa interna nos generaba. Sí. Yo tengo una carpeta en mi desktop con todas las portadas del Chigüire y cuando me siento así como down, lo abro y ahí eso me levanta, pero en 5 minutos. O sea, el Domingüire es una publicación que nosotros hacíamos los domingos, que era una parodia de estampas o feriados. Pero tenía como un concepto adicional, creo que era como que el editor de estampas o la editora de estampas o feriados
le da un ataque de sinceridad desquiciado. Y todo lo que era muy literal. Sí. Era como la verdad. Y era no político. Era como que era un lugar donde usualmente no lo hacíamos. Y o sea, medio roasty. Y nos permitíamos ir un poquito más allá, exacto. Claro, era quemado. Y además siempre estaba la portada más todos los titulares, porque era jugar a la parodia de una portada de revista. Claro. Y si estoy de acuerdo, eso fue probablemente una de las secciones que nos metió en más problemas, ¿no? Porque a veces Porque era con gente conocida. gente Claro, conocida. porque era la y- movida pop. y- Sí, claro. y- Bueno, yo ahí creo en un Domingüire no pusimos el pin de Alan. Sí. Y Y le fundimos el teléfono. No, ese cuento es muy genial. Alan, que es uno, o sea, también hizo con nosotros Isla Presidencial y muchas vainas. El cantante Famas Loop, y lo chalequeamos mucho y pusimos una portada de Erika de la Vega Ajá. que decía te doy mi pin en la época del BlackBerry y Ajá. pusimos el pin Como si el como pin... si fuese de Erika y pusimos el pin de Alan y le fundimos el teléfono. Literalmente tuvo que botar el teléfono y comprarse uno nuevo. O sea, es una cosa que no nos ha perdonado todavía. Pero también hay, por ejemplo, hay una portada que se hizo con... Hubo gente que se lo tomaba bien, como uno que hicimos con Maite Delgado y ellas nos escribió... El papá se preocupó porque el titular era... era Maite, muy linda, y... Sin manos. Sin brazos, o sin la mitad de los brazos. Sin las manos. O sin las manos. Sí. Y el titular decía, creo que se nos fue la mano con el Photoshop. Exacto. y como que el papá de Maite la llamó preocupada. Eso no digo. No tienes Pobre manos, hija. Ay, que se te cayeron. Pero ella lo tomó bien. Sí, pero otros que no. No, Mimi Lazo no a se mí me lo tomó bien. ofrecieron unos cuñados. De los Reyes. Coño, es que la verdad es un honor que te consideren Porque me suficiente ofrezcan referencia como para... No, bueno, no que te ofrezcan coñazo, más Pero bien la eso otra también- eso parte, también digo. es un honor. Que te metan en la portada y se burlen de ti significa que estás haciendo algo Que que, lo es lograste, relevante. que Claro, lo marico, es parte del alcanzaste. peo. No, Sí, pero sí, sí. es que Creo yo. Quizás, o sea, te lo juro que cuando nos metíamos en peos muy grandes, yo casi que diría que se nos fue la mano. Hubo uno, lo voy a O decir sea- porque no tengo rollo, además ya esa relación se recuperó, pero nosotros hicimos una portada con Leonardo Padrón que no estuvo bien, ¿sabes? Sinceramente ahorita que pero en ese momento me tocó defenderla porque qué chimbo ponerse a... No, bueno, la cagaron, tienes razón. Es como, mira, no puedo... O sea, ¿qué quieres? Que tumbe el post. Y no fue con él, fue con Mariaca, su esposa, que fue la que Bueno, porque se aproximó para criticar. Ahí la regla portada. de punch up o de o sea, atacar el poder no la estamos como aplicando al 100%. Era Sí. como a los lados. No, y Claro. para mí, específicamente con ese post, creo que estábamos montados sobre un insight, como se dice, una premisa que ya había pasado hace mucho tiempo. O sea, era como que hace un chiste ahorita de algo que pasó hace 10 años. Es Exacto. como que no, o sea, ¿para qué Not está? cool, sí. No, Bueno, no sé si no es cool, pero no es lo pero más está bien. inteligente Y, tampoco. ojo, y es normal, pues, una vaina que está Parte del publicando proceso, 2 o 3 claro. veces al día, no todo va a ser un hit. Con ese orden de ideas, la pregunta que le querías hacer más temprano, ya cuando tienen más volumen, tienen escritores, tienen gente que les está pichando titulares y que tienen que desarrollar, ¿cuál era el proceso entre ustedes para decir cuál sí, cuál no? Cuando alguien tenía una pasión por uno, había una manera de decir, confíen en mí en este que... ¿Cómo funciona eso entre ustedes? Yo creo que es un sistema súper meritocrático, ¿sabes? Y democrático, porque todo se hace a través de un email. O sea, no había muchas reuniones editoriales, ni físicas, ni por Zoom o lo equivalente al modo de Skype. Era un mail donde se manda, esta es la noticia que pasó, y todo el mundo empieza a mandar ideas. Y es como evidente para todos ¿Cuál es? quién ganó. La que da risa, claro. O sea, Claro. es como... o sea, de repente estamos entre dos y a mí o a él y Osvaldo nos tocaba decir es esta, dependiendo de quién estuviera en ese momento. Pero realmente es como... Usualmente tú, Juan. Usualmente tú. Pero el 80% de los casos se Anónimo. revelaba a sí mismo Sí. cuál era la mejor Cuando idea. tú la leís decías, esta vaina está genial. Sí. Claro. Genial. No, de repente lo que sí pasaba muchísimo es que esta es la mejor idea y después nos dábamos golpes reescribiéndola para que el titular fuera lo más claro, corto, conciso y al punto posible, que tuviera el chiste al final si es posible, o sea, que todos los truquitos que... Y yo creo que Claro. tiene que ver con lo que mencionabas antes de que nadie firmaba, era todo el chigüire. Entonces había como
todos estábamos en función a no que había ese celo de que mi idea, o la de, Sí. la de Juan o la de Osvaldo. No, pero ahí Pero creo sí había un orgullo del escritor. claro, cuando la el pegaba. ego siempre está ahí. Claro, en claro. Y uno lanzaba, yo por lo menos cuando lanzaba premisas, lanzaba 8 y siempre metía 3 que eran como las que me voy a volar para el coño simplemente para activar los jugos creativos, ¿sabes? Pero creo que ahí Juan era el que tenía como el criterio director creativo de decir, esta es, ¿sabes? Y vámonos. Y eso creo que ayudó muchísimo que todos entendieran cuál era el tono y para qué estábamos trabajando. Que no era un tema para exponerte a ti. Es más, uso el ejemplo de Led. Led no era un comediante en ese momento de humor político. O sea, lo tuvimos que forzar. Que nadie llegaba ahí Nadie siendo llegaba- humorista. Nadie le interesaba la política. Exactamente, pero les encantaba el proyecto y se adaptaban a la voz del chigüire, o sea, lo que sea que era eso. Entonces, en ese sentido, creo que la dinámica de los mails funcionaba súper bien y usualmente era, si el titular da risa, escribir el texto Ya fluye ya todo. viene Y mucha, después, y sí. mucha politura titular. ¿no? Sí, sin duda. Es que también es lo que tú dices. Había muchas veces que había una premisa que funcionaba y después se empezaba a trabajar sobre esa. Pero no teníamos la manera de titularlo. A veces pasa que la idea necesitaba 3 líneas de titular, que es como una pesadilla. Claro, tienes que simplificarlo. Sí, claro. Sí. Y de quienes colaboraban, apartando a ustedes 3, ¿quiénes recuerdan que era el que más bateaba en estas dinámicas de email? Así, el que más frecuentemente tenía pegado la idea a la No pared. sé, sinceramente. ¿Se lo podrían dar a alguno o creo- creen que es algo más Yo creo que, equivalente? o sea, te lo juro que esto es como, no sé, habla un equipo de los Bulls. Claro, Sí, un estaba Dream Led, Team, pues. Creo que al principio a todo el mundo le costaba un poquito llegarle y después llegaba el momento en que tú te das cuenta que ya agarraron el tono, ya agarraron el lenguaje y la empezaban a batear a cada rato. Claro. No, además, y la otra cosa que pasa con Chihuire, que es como una secta horrible, que es que todo el que entra casi que más nunca sale. Entonces, sobre todo en esa época, ¿sabes? Se suma Led, se suma Víctor, después Chucho, Daniel Enrique, José Briseño, Rafael pasó un ratito Chris, por ahí. Chris Andrade. Entonces, toda esa gente va quedando. Entonces, la verdad es que todos la pegaban muchísimo. Qué Entonces, cool. no sé Sí, qué- Pero hablemos de eso. El primero que entra como empleado oficial, el primer chigüire, primer pasante subpagado entre Subcagado comillas, otra vez. subcagado, cagado. fue Led, ¿no? Ese fue el primer empleado. Y después Led sale y ahí entra Chucho. Ese fue el segundo Sale. editor. Sí, sí. 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 Y el cuento de Chucho es interesante porque Chucho tenía esta caricatura llamada Cuando sea dictador. Éramos Palazo. fans. Que éramos Palazo. fans y ese fue, o sea, tú no tienes que entregar ningún currículum ni nada. Si hiciste esto, Ujú. cabes aquí. Ujú. Y Chucho tiene Chucho me recuerda un pelín a Neil Brennan, el comediante gringo, porque tiene la capacidad de escribir, dirigir, ilustrar, diseñar. Llevar talento. Todas las Exacto. herramientas. Ser talento. Todas las herramientas. Entonces, me acuerdo que en ese momento él trabajaba en la agencia de Verónica Ruiz del Viso. Nos lo robamos. Y a Verónica la conocíamos bien y en un principio le dijimos, mira, coño, estamos interesados en Chucho. Y que no me lo puedes tocar. Sí. Y bueno, me acuerdo. Ojo, no fue ningún drama, ninguna pelea, Ya me pero estoy enterando de eso. me acuerdo que, coño, obviamente... Y Chucho quería. Echándole props a Chucho. Chucho era un talentazo y estoy seguro que Verónica también sabía eso. Lo que pasa es que, claro, Verónica estaba haciendo algo que no era ni cerca lo que estábamos haciendo Claro. nosotros. Y al final fue Chucho el que... Era distinto, pues. Chucho y que no, yo me voy para el chigüire. Chucho era cegado. fan. Chucho era fan. Era fan. Siempre Entonces lo lo trajimos y bueno, eso también fue un salto significativo porque trajimos a alguien con mucho músculo creativo y de ejecución. Y bueno, ahí después entró Nutria, después entró Chris, pero ahí ya era un plot que estaba creciendo con Teníamos otros Tacho proyectos. en paralelo. Teníamos el Mostacho, teníamos Cochino Pop, teníamos otros proyectos que estábamos haciendo. Entonces había la capacidad de contratar un equipo creativo que tuviese funciones más allá del chigüire, pero siempre había uno que era como que el editor, el que tiene que estar pendiente de postear, el que tiene que estar pendiente de mandar las premisas, de decirnos qué noticia explotó y cómo en función a eso empezaba a mantener el animalito vivo. Ok, se acabó el podcast. Allá abajo chocó un carro. Vale, no, estamos súper bien. Mira, importante aquí, que se me olvidó hacerlo completamente, aquí está tan emocionado. Regálame un poquito. Este podcast, chicos, se llama Chiste Interno, ustedes lo saben. Y este es bien interno. Y esto está patrocinado por Astro Studios, que es este bello y hermoso estudio, que ustedes aquí están jalándole bola antes de empezar a grabar.
con mérito. Financiado por Soros. Entonces, bueno, una de las cosas que estamos haciendo es que estamos publicando todos los episodios en YouTube, pero los episodios completos tienes que ir a chisteinterno.com, suscribirte. ¿Cuánto cuesta? Hacerte miembro. $5, por favor. $5 es, no sé, depende de dónde vivas. Depende de dónde. Depende de dónde Sí. vivas. Pero por $5 puedes ver los episodios completos y disfrutar de toda la vaina y los episodios especiales que estamos haciendo y así, bueno, hacernos millonarios. Sabemos que estos negocios lo que hacen es hacer millonario a todo el mundo. Entonces, pero bueno, sigamos hablando. Hablemos un pelín de qué cosas les trajo a ustedes el Chigüire. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.